Muy buenas tardes. Bueno, quiero darles la bienvenida en nombre de la Asociación Cultural Manduaná. Mi nombre es Edgar Cáceres, estoy como presidente de la asociación y hoy vamos a estar haciendo una recorrida general por lo que es el cementerio de la Recoleta. Como ustedes sabrán, es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Asunción y que como asociación nosotros nos propusimos hacer que este lugar tan emblemático sea algo más que un cementerio donde los muertos reposan. Este es un lugar que tiene que aprovechar la ciudadanía por varios motivos. Eh, el primero y más importante es por la historia que alberga, debido a que las personas que yacen aquí, en su gran mayoría, son grandes protagonistas de la historia del Paraguay, ¿verdad? Tenemos, si ustedes se fijan, en este mismo acá a 5 metros a la redonda, ya tenemos gente que está reposando actualmente aquí, que ha hecho historia en la patria. Aquí, si ustedes ven, tenemos por ejemplo el Panteón de Herminio Jiménez, uno de los artistas más importantes de la historia del Paraguay. Herminio Jiménez con sus famosas composiciones, ¿verdad? Como Lejanía, Alto Paraná. Cualquier persona que sea paraguaya y que guste de la música paraguaya, de una buena guarania, va a poder reconocer esto. Si ustedes ven, por ejemplo, este panteón que está hacia donde yo estoy señalando, está Patricio Escobar, ¿verdad? Fue presidente de la República, fue en su momento. Él sirvió a la patria no solamente como presidente de la República, sino también él peleó al lado de López, ¿verdad? Y fue ya después de la guerra de la Triple Alianza, general incluso. Y tenemos una serie de personajes que, bueno, por el tiempo que tenemos y los actores que también tenemos, nuestros personajes no vamos a poder cubrir en su totalidad. Pero lo interesante es que esta no debe ser la última vez que ustedes vienen, porque cada vez van a ver diferentes personajes y diferentes temáticas. Entonces tenemos una cantidad enorme de personajes que hicieron historia en nuestra patria. Y a través de estos paseos lo que nosotros queremos hacer es, de alguna manera, darles un rostro humano a ellos, para que ustedes puedan comprender en qué época a ellos les tocó vivir, qué ellos dicen con respecto a la historia. Y al mismo modo sepan que esto es mucho más que un lugar donde los muertos vienen a pasar ya su paso a la eternidad. Entonces nosotros como asociación ponemos esto al alcance de toda la ciudadanía. Ustedes saben que esto es absolutamente gratuito, no tiene ningún costo, pero tiene un gran valor cultural. Ustedes van a poder hacer esto. Contamos con el apoyo también de la Dirección de Turismo, Turismo y Cultura de la Municipalidad de Asunción. Ellos también están cooperando con nosotros. Y bueno, lo importante y lo que siempre tiene que ver en este caso es empezar un poco a hablar sobre lo que es el cementerio de la Recoleta. Porque el cementerio de la Recoleta, como muchos sabrán, fue un cementerio, fue declarado cementerio bajo el gobierno del primer presidente constitucional del Paraguay, en este caso, don Carlos Antonio López. Y como ustedes sabrán, Usted está hablando de mi esposo. bueno, acá le tenemos, adelante por favor. Aquí le tenemos a la... Estoy hablando. Sí, no hay problema. Es la Juana Paula Garrillo, esposa del primer presidente constitucional de este país, el mejor presidente probablemente que haya tenido este país. Amo la gente. Usted tiene que hablar sobre este para que vaya más la gente, porque no le... Es mágico. Hola.
Jaejina, que es Juana Paula Carrillo, esposa del primer presidente constitucional que tuvo esta república. Fui madre del héroe más grande que tuvo este país, Francisco Solano López. Para nosotros, Pancho. Para ustedes, Mariscal. Además de a Pancho, tuve 4 hijos más: Venancio, Inocencia, Rafaela y Benigno. Tanto yo como mi esposo Carlos Antonio vivíamos indistintamente en el centro de la capital y en una casa quinta que teníamos sobre esta misma ruta. Esta ruta conduce a 2 colinas a aquel lado, al norte de la ciudad. Ahí teníamos nuestra casa quinta y tengo entendido, me han dicho, que hoy día se ha transformado en un jardín botánico. No sé lo que es eso, pero me han dicho. Como todos los domingos debíamos ir a misa, mi esposo, don Carlos Antonio López, mandó construir una capilla. Aquel lugar se llamaba Uburay. Y la capilla que mandó construir mi esposo la hizo en advocación a la Santísima Trinidad. Luego, esta capilla, iglesia, dio su nombre a ese lugar. Allá vivíamos, como les digo, indistintamente, fines de semana y entre semana, como mi esposo trabajaba como presidente de la República en el centro de la capital. Como les había dicho, mi esposo fue uno de los más grandes que tuvo este país. Este lugar, al principio, era un convento. Estoy hablando de los años 1700. Estaban asentados acá los hermanos Recoletos, allá por el año 1725. Sin embargo, después vino a gobernar un señor bastante raro, un tal Francia. Y él, por decreto, expulsó a todas las, ¿cómo se dice?, congregaciones religiosas. Y los Recoletos no fueron la excepción. También tuvieron que abandonar el país. Esto quedó abandonado. Estoy hablando de aquel sector. Ellos acá tenían un convento y su pequeña capilla. Cuando ellos fueron expulsados, este lugar fue usado como cuartel de la caballería. Pero las cosas en este país tenían que cambiar y vino a gobernar mi esposo. Sí, a él no le gustaba esa pequeña capillita que había ahí. Tampoco le gustaba, él quería terminar con la costumbre de enterrar a los muertos al costado de las iglesias. Y él, con su inteligencia, creó el cementerio general de la Recoleta. Esto, porque ya éramos muchos en la ciudad capital de Asunción, ya éramos 15,000 habitantes, era una ciudad grande. Y mi marido, esposo, estaba decidido a transformar esto en una urbe moderna. No quería más tumbas a los costados de las iglesias. Y él creó el cementerio general de la Recoleta. Se preguntarán ustedes, ¿cómo es eso de que no quería más tumbas al costado de las iglesias? Y más que nunca, como en ninguna otra iglesia, tenemos nosotros panteones hasta los pasillos de la misma. Sí, esto era un terreno perfectamente limitado. En lugar de la antigua capillita de los Recoletos, mandó echar esa capillita y construyó algo digno de esta capital. Construyó esa iglesia, derribó la pequeña capillita de los hermanos Recoletos y edificó esta iglesia. Es por eso que tanto esta como aquella de Uburay, que después fue Santísima Trinidad, tienen los escudos de la nación en su frontis, porque eran obras de gobierno propia de mi esposo, por supuesto. Es por eso que a esta iglesia no se le asocian con eventos festivos como fiestas de 15 años o bodas.
porque uno menciona Recoleta e inmediatamente le viene a la mente un cementerio, no una iglesia. Sin embargo, en contrapartida, una última cosa. ¿Por qué? ¿Por qué es que este espacio fue invadido con el tiempo? Hubo también una época oscura, ya más actual en este país, donde gente influyente que iba dejando, iba a venir acá para ser vecino mío y demás personajes que estamos, por ser ilustres e influyentes, no querían estar en las afueras. Hablaban con los otros influyentes todavía vivos para que se les cediera un lugar a este lado, el espacio de transición entre Iglesia y Recoleta. Para no estar en el fondo, hablaban, se le presionaba al cura y así es que iban invadiendo este terreno que sería jardín de la iglesia. De ahí también el cambio de arquitectura que ustedes verán, aquel lado, la parte antigua de la Recoleta, y esta parte que ya tiene una arquitectura más moderna. Yo les dije, disculpen, es mi hora de fumar, pero no lo haré en este momento. Les decía que acá no se celebran eventos festivos, pero en contrapartida nosotros tenemos los personajes más ilustres que tuvo este país descansando en este campo santo, como así también personajes no tan ilustres. Tenemos de todo, somos todos vecinos acá. Acá está enterrado, además de los ilustres, nefastos como Gastón Gadín, el recordado parricida de Villamorra. Los invito a conocer a estos personajes y otros más adelante. Les debo hacer una advertencia, un poquito más allá. Se encuentra una irlandesa, francesa, inglesa, algo así, a quien no soporto y no tolero. Tomó a mi hijo, es una cazafortunas, que si la llego a encontrar, ustedes me disculparán, pero yo no me controlo. Ella está más allá, yo me encargué de recibirlos a ustedes. Buenas tardes, hasta otro momento. Bueno, estamos acá, nos estamos poniendo alrededor de, bueno, una de las tumbas más importantes del cementerio de la Recoleta. Pertenece al general José Eduigis Díaz. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar del general Díaz? Sí. Es uno de los héroes más grandes que tiene la República del Paraguay. El general, definitivamente el general más arrojado y valiente que peleó en la guerra de la Triple Alianza. Fue el comandante del batallón 40, ¿verdad? Y al mismo tiempo fue prácticamente mano derecha del presidente y mariscal Francisco Solano López. Y su historia es muy buena, muy inspiradora, y tuvo una muerte que significó mucha tristeza para el Paraguay. Como dije anteriormente, él participó en peleas, en batallas importantísimas como Estero Bellaco, Tuyutí, y fue el héroe de Curupaytí, la batalla más grande y más gloriosa que tiene el ejército paraguayo, ¿verdad? A él más que, no solamente tenía respeto por parte de sus subalternos, sino que inspiraba una admiración, no solamente admiración, sino realmente era prácticamente devoción por parte de sus soldados. Lo veían a él como el jefe que realmente se ponía antes que sus propios soldados para luchar las batallas. Siempre infundía ánimos, tenía un desprecio por la muerte, no temía a la muerte exactamente. Y bueno, esto le ganó el respeto no solamente de sus soldados, sino justamente del mariscal Francisco Solano López. Se sabe que el mariscal López tenía un carácter bastante fuerte con sus subalternos, ¿verdad? Y se dice que a la única persona a la que no le levantaba la voz era justamente al general Díaz.
por varios motivos. Uno por el respeto, pero también porque no había mucho no había mucho que recriminarle, ¿verdad? Porque falta de voluntad y falta de heroísmo nunca iba a tener por parte de esta persona tan interesante. Hay incluso testimonios, dejó escrito Juan Silvano Godoy de lo que era un día normal en la vida de General Díaz durante la guerra de la Triple Alianza, cerca ya de su muerte. Y hablan de que se levantaba a las 4 de la mañana, a las 3, 4 de la mañana y cruzaba a nado desde Humaitá hasta el campo aliado. Se iba a ver cómo estaba la situación, después volvía a nadar, llegaba otra vez hasta Humaitá, después preparaban el desayuno. Sus soldados le tenían para las 8 de la mañana ya un buen asado de desayuno y después se iba a conferenciar con el mariscal Francisco Solano López sobre qué medidas había que tomar en el día. Y bueno, y después continuaba ya con su tropa. Imagínense el tipo de persona que estamos hablando. Es algo casi hasta legendario si se quiere tener, ¿verdad? Entonces, el general Díaz, bueno, cuando muere General Díaz, a él se le celebran unos funerales dignos del presidente de la República. O sea, después de la muerte de don Carlos Antonio López, el funeral que más pomposidad tuvo fue la de José Duvigis Díaz. Como él muere, y él estaba haciendo una misión de reconocimiento. Él, de repente, sus misiones de reconocimiento eran muy particulares, porque él de alguna manera provocaba a los enemigos haciendo estos reconocimientos. Se iban en una lancha, por ejemplo, se quedaban muy cerca de los buques brasileños y se ponía a pescar. Se ponía a pescar y se mostraba, eran buques con corazas enormes, la armada imperial más grande que había en la región, y él se ponía a pescar cerca de ellos. Entonces, haciendo una vez un reconocimiento como esos, llegan a darse cuenta de su presencia, lanzan un cañonazo, el cañonazo destruye el barco, no lo agarra no lo agarra de espino a él, pero una esquirla se va por su pierna izquierda y es rescatado por su ayudante y ahijado, el sargento Cuatí, un sargento Guaycurú que tenía. Lo lleva hasta la costa y bueno, inmediatamente lo envían al hospital de allí. Es atendido por el mismo cirujano Skinner, un inglés incluso que estaba al servicio del ejército paraguayo. Y bueno, se ve que la herida empezó a infectarse y tuvieron que amputarle la pierna. Pocos días después, ya por una infección, le gangrena esa pierna y General Díaz fallece. Una de las cosas más importantes, para que vean que no solamente en vida él era una inspiración, sino también en muerte, cuando se produce la invasión de Asunción, se comenta que gran parte de este cementerio fue saqueado por los aliados. ¿Qué hacían ellos? Generalmente a los muertos se los dejaban en los cajones con sus joyas o con buenas ropas, ¿verdad? Con algunas cosas. Entonces venían ellos y hasta los dientes de oro quitaban de los cadáveres. Entonces se comenta que uno de los pocos, o tal vez la única tumba que no fue totalmente profanada, fue la de José Eduigis Díaz, en señal de respeto que tenían por este general que luchó de manera brava y sirve hasta hoy día de inspiración, no tanto por el hecho de que nosotros queramos volver a una guerra, sino de alguna manera es sacrificar muchas cosas nuestras en pos de un país mejor, ¿verdad? Porque él estaba siendo convencido de que realmente estaba por el Paraguay, estaba haciendo todo ese sacrificio que estaba haciendo. Incluso sus últimas palabras fueron: lamento morir ahora y no haber matado más enemigos, ¿verdad? Y esto es digno de nuestra admiración. Si bien hoy el general Díaz no nos va a acompañar, está en el panteón de los héroes, yo no quería dejar pasar este momento para que ustedes puedan saber la historia de este héroe magnífico que nos representó y hasta hoy en día nos representa, y que nos debe servir a todas las generaciones de inspiración de lo que es el sacrificio por la patria y por un futuro mejor. Corina Adelaida Lynch fue la hija del mariscal Francisco Solano López,
y de Madame Elisa Alicia Lynch. Falleció muy pequeñita y bueno, tenemos acá aquí está la Madame Elisa Alicia Lynch. Buenas tardes, Madame. Buenas tardes, el placer es mío, pero antes de continuar quisiera saber si está presente la indeseable, la impresentable. Muchas mujeres han de saber lo que es tener suegra, ¿verdad? ¿No está por ahí? Espero que no. Si no está, yo continúo. Bueno, lamentablemente estamos ante la tumba de mi pequeña hija de 6 meses, Corina Adelaide, que coincidencias del destino, nace en un 16 de agosto, Día del Niño, y muere. Y bueno, para eso uno llama a las brujas. Nadie nunca le llamó. Sí, es que justo viene cuando menos se le necesita. Mi pequeña niña, Corina, nació el 16 de agosto y muere el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Muere el Día de los Enamorados de 1857, apenas 6 meses, y Corina fue mi segunda hija. Yo tuve 6 hijos. Como todos sabrán, estuve casada antes con Javier de Cuatrefages. Lo conozco a mi marido, con quien decidí mantener mi vida, a quien lo defendí y con quien decidí mantener todo el tiempo y con quien también, con quien decidí vivir en este país maravilloso, Francisco Solano López. Muchos dirán, no estuviste casada, así que habrá sido una vil concubina, pero quien aguantó su carácter, quien aguantó tenerle de suegra a Juana Paula Carrillo, fui yo. No fue otra, fui yo. Así que, bueno, la historia de mi hija, ella lleva este nombre en honor a mi madre y a una hermana mía. Éramos 4 hermanos. Nací en Irlanda, en el condado de Cork. Fui bautizada también en el condado de Cork. Muero a los 53 años en la pobreza. Muero en un departamento de París, víctima de un cáncer de estómago. Me entierran en el cementerio de Père Lachaise, en una de las avenidas pobres, diríamos, de ese cementerio. Y luego, cuando mi hijo obtiene un poco más de recursos, me mudan a una parte más bonita de ese cementerio. Y en 1961, por esfuerzos, diríamos, del entonces dictador Alfredo Stroessner, se me trae en una urna de bronce y se me lleva al Ministerio de Defensa, para luego ubicarme en la avenida central de este cementerio de Recoleta, donde me van a poder visitar en unos minutos más, cuando terminen el recorrido. Corina muere en teoría de infección. Así también muere otro hijo mío al nacer, y el segundo hijo mío que muere porque no tenía, nace en guerra y se muere de infecciones. O sea, no teníamos manera, no habían cuidados, no había limpieza, y esta nena muere por infecciones. A usted la traen otra vez al país en un momento dado. En 1961. No, en vida la traen a usted, unos años después que terminó la guerra. La traen. En 1876. En 1876, cuando yo empiezo a reclamar mis bienes, que luego se los ceden al Brasil por una situación de compensación de guerra, vuelvo al país, no me dejan entrar, entonces subo al barco y retorno a Francia. ¿Y usted tenía correspondencia con el presidente que está sepultado más para allá, Juan Bautista Gil? Juan Bautista Gil, exactamente.
Bueno, muchas gracias, Madame Lynch. Va a seguirnos también en este recorrido. Es muy interesante la acotación que están haciendo. Realmente cabe destacar también que luego de la guerra justamente, bueno, parte del Tratado de la Triple Alianza contemplaba que el Paraguay iba a correr con los gastos de guerra. Imagínense un país que está postrado totalmente, con una población económicamente activa prácticamente reducida a cero, porque realmente en esa época la población económicamente activa era considerada como solamente hombres adultos, ¿verdad? Muy diferente a lo que hoy en día nosotros sabemos que es. Entonces, un país con cero producción, ya diezmado de más del 50% de su población, quedaba con una deuda que realmente iba a ser impaga. Y una de las cosas que hizo Francisco Solano López ya en el curso de la guerra fue ceder muchos terrenos, muchos territorios a nombre de Madame Lynch. ¿Por qué hizo él esto? Porque era una manera de que el día de mañana estos terrenos, por ser propiedad de Madame Lynch y siendo ella ciudadana británica, fueran conocidos y respetados como paraguayos. Entonces, si estaban en posesión de Madame Lynch y Madame Lynch era británica, habría sido un poco más difícil para los aliados tomar posesión de un territorio que no solamente era paraguayo, sino propiedad de una ciudadana británica. Por eso es que muchas veces se habla de que Formosa, por ejemplo, era de Madame Lynch. Sí, se hizo eso porque se pasaron muchos terrenos a su nombre para que esa propiedad fuera conocida por derecho privado a favor de la esposa, o sea, la de la mujer de Mariscal López. Pero obviamente esto no funcionó porque sabemos que lo que lograron, los que al finalmente salieron triunfantes y prácticamente aniquilaron al pueblo, ya no permitieron ese tipo de negociaciones y al final justamente no se le permitió salir del barco a ella, no, por su propia vida no pudo salir del barco, tuvo que volver así como vino y fue una situación muy triste por la que pasó ella, ¿verdad? Hay mucha controversia con respecto bueno, a cómo nos parece a nosotros el Mariscal López, hay gente que le quiere, hay gente que no le quiere, pero más allá de eso realmente hay que destacar que Elisa Lynch lo siguió a él hasta el último, ¿verdad? Lo siguió a él hasta justamente el sitio de su muerte y bueno, aguantó todo eso siendo ciudadana británica y pudiendo haber salirse rápidamente de esto, ¿verdad? Pero bueno, dejando un poco de lado esto, ya también quiero comentar el tema de Corina Adelaida Lynch. Que Corina Adelaida Lynch, ustedes se habrán dado cuenta que la relación entre suegra y nuera no es muy buena. Y no solamente eso, don Carlos Antonio López tampoco la quería a Madame Lynch por este tema que habíamos hablado, ¿verdad? Porque Madame Lynch estaba casada con un señor Cuatrefages, un cirujano europeo, que justamente, bueno, después de eso viene con Francisco Solano López y bueno, tiene hijos suyos aquí en Paraguay, ¿verdad? Se dice que no tuvo el nombre de López porque no le permitieron justamente que tuviera, haciendo que todavía no estaba casada con él. Por eso llevó el apellido Lynch y no el apellido López, ¿verdad? Pero se presentan ciertas, por así decirlo, por así decirlo, algunas inconsistencias debido a que, bueno, Panchito era López, ¿verdad? Y también era hijo de Madame Lynch, pero exactamente. Entonces, esta pobre criatura de 6 meses no pudo tener eso. Y bueno, habrán tenido sus motivos el presidente y la presidenta para no quererle tanto. Pero sí podemos decir una cosa, acá Madame Lynch revolucionó la sociedad asuncena de ese entonces. Trajo muchas innovaciones y vamos a ir viendo eso con el tiempo. Traje el glamour y también fui rompiendo un poco el arquetipo de lo que era la sociedad en ese momento. Rompí un poco el tema del apellido de Gran Abolengo porque mis amigas eran las coguaderas, aquellas mujeres que no tenían el gran apellido, sin embargo que querían rodearse de las tendencias de moda que yo traía y que querían ser mis amigas. Entonces, lo que hoy sería, no tengo apellido, pero es lo mismo, pero tengo inteligencia, tengo audacia, quiero salir adelante o lo que fuese,
es más o menos replicando, salvando evidentes diferencias, lo que Madame Lynch, 150 años atrás, intentó hacer. Y además, otra cosa, mi querido presidente de la Asociación Cultural Manduara, una mujer en plena guerra, o sea, el género femenino representado en una guerra en esa época, para mí es sumamente interesante verlo como elemento, una mujer que le acompaña a un presidente, a un país que fue aniquilado, pero sin embargo una figura sumamente debatida, estudiada, con luces, con sombras. Se dice que fue una mujer de vida fácil, pero luego salen en datos del diario íntimo de ella diciendo que no, que fue una chica, sobrina de un almirante británico, es decir, una mujer que tenía entonces abolengo también del lado del padre. No era tampoco una tirada de, perdón el término, pero básicamente para que entendamos todo, entonces también tenía apellido y era de familia reconocida en lo que era Irlanda y en el condado de Cork. Ella fue la primera abogada del Paraguay. ¿Será que puedo hablar de mí misma? Sí, por favor, adelante. Gracias, para eso las mujeres tenemos boca. Sí, señor. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Acercar más. Muy bien, estos aparatos modernos no corresponden a mi época, sepan disculparme. Así como les comentó Edgar, sí, fui la primera abogada de este país. Nací en Ajos, ¿saben dónde queda Ajos? Exactamente, hoy se llama Coronel Oviedo. Nací en Ajos en 1883. A los 22 años, en 1904, fundé la Escuela Mercantil de Niñas. En 1907, con 24 años, me recibí de abogada, nada más y nada menos en este país, donde el derecho de las mujeres no estaba ni siquiera pensado. También en aquella época, bueno, si bien mi tesis, que también fue muy controversial, se llamó Humanismo, les invito a que la lean, está en las bibliotecas. Controversial digo porque en ella critiqué radicalmente el sistema cultural, político y social de este país. Creo que el humanismo es feminismo y estoy convencida de eso. Creo que la base del despotismo es justamente la desigualdad. Realmente luché fervientemente por el derecho de la mujer. Y también formé parte, por ejemplo, de La Colmena, que era una sociedad donde se realizaban reuniones, comidas y charlas con los grandes pensadores de esa época. Barret, por ejemplo, decía de que yo era la reina de La Colmena. Pues las mujeres no estaban tan habituadas a los círculos literarios donde se hablaba de política, de ciencias, etc. También, por ejemplo, en 1908 formé parte del Tribunal de Justicia de este país. Fui la primera mujer en formar parte de ese tribunal. En el 10 me fui a Buenos Aires en representación de este país. Ahí ya me están indicando que no se escucha. En representación de este país me fui en 1910 al Congreso Feminista en Buenos Aires y llevé una ponencia. Y en el 20, nada más y nada menos, en el 20 cofundé realmente el Centro Paraguayo Feminista. Para mí realmente fue muy dura la universidad, porque imagínense que en aquella época solo 160 universitarios existían, entre medicina, notariado y abogacía. Yo fui la primera mujer de esos 160 en tener un título universitario. Imagínense, en la preguerra del Chaco, solo 3 médicos existían recibidos. O sea, quiero que se imagine la lucha, porque hoy si votamos las mujeres, hoy si tenemos espacio en la política, si somos ministras o somos congresistas, es por mujeres como yo y como las demás que lucharon conmigo que hicimos este espacio posible. En el 61, en 1961, recién votaron las mujeres en este país. Imagínense eso, a mí es una locura. El gran pionero fue Uruguay, en 1927. A nosotros nos tomó un poquito, varios años nos tomó llegar a esto, pero bueno,
Si bien yo no vi eso, porque fallecí en el 57, diabética, vieja, pobre y sola, sí, nunca me casé, si bien estuve acompañada de Honoria, a la que le debo mucho también, morí sola. Pero vivo contenta, vivo acá en la ultratumba contenta de saber de que el grano, el esfuerzo que hice sirvió para algo y que hoy en día las mujeres tienen su espacio y creo que tienen que luchar y tienen que seguir luchando. Muchas gracias y espero que disfruten este recorrido. Quiero presentarlas y quiero hacer, antes que nada, un reconocimiento especial a estas dos personas que vamos a presentarles, porque hoy es un día muy especial, es el día de ellas, es el día del maestro y estamos ante dos maestras que hicieron historia en el país. Muchas gracias, señor. ¿De qué época es usted? Yo nací en 1982. Gracias. ¿Qué festejamos hoy, me dijo? El día de la maestra y del maestro. Ah, ahora se festeja nuestro día, nuestra época. Bueno, era un poco distinto, pero muchas gracias por los saludos. Bueno, acá, no sé si alguien ya nos conocía, nosotras estábamos en el fondo, estábamos enseñando. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. ¿Están bien? Sí. Gracias. Bueno, así como le decía acá el señor, yo soy Adela Esperati, ella es mi hermana Celsa. Y bueno, hoy queremos compartir con usted un poco de nuestra vida, contarle cómo se desarrolló nuestra carrera, nuestra vida personal. Como sabrán ustedes, en 1865 Paraguay estaba inmerso en una guerra muy dura, la guerra contra la Triple Alianza. Y en medio de esa guerra, nuestro padre estaba en combate. Mi madre, evidentemente, con todo el riesgo y con todo el sacrificio que eso significaba, estaba embarazada en medio de todo ese dolor paraguayo y todo ese sufrimiento de la guerra. Estando mi padre en el combate de Lomas Valentinas, mi madre Dolores me dio a luz a mí, Adela Esperati. Así es, mi hermana nació en la ciudad de Barrero Grande y 3 años después nazco yo, soy Celsa Esperati. Yo ya nací en la ciudad de Luque porque justamente nuestra familia estaba ya huyendo, el país estaba en una circunstancia muy difícil y bueno, yo nací en Luque 3 años después. Luego de la contienda, de la guerra, nuestra familia decidió ir hacia la Argentina, donde nosotros empezamos a prepararnos en lo que sería nuestra educación escolar y también todo lo que cimentaría después lo que vinimos nuevamente a hacer aquí en nuestro país. Nosotras decidimos cumplir nuestra labor como paraguayas, levantando el país por medio de los libros, por medio de la educación. Mi hermana les va a comentar un poquito más acerca de cómo fue esa travesía. Bueno, así como le contaba Celsa, nuestra madre, cuando le dio a luz a ella, y nuestro padre falleció en la guerra. Entonces, bueno, mi madre la tuvo a ella ya con nuestro padre ya sin vida, ¿verdad? Entonces, nuestra madre decidió por nuestro futuro ir a otro país. Ella primero quedó en Corrientes y luego pasó a Buenos Aires, donde trabajó en el servicio doméstico y con mucho sacrificio nos sacó adelante. Y bueno, nosotros entendimos ese sacrificio, por lo que gracias a nuestros méritos recibimos una beca y pudimos instruirnos en el país vecino. En Argentina nosotras fuimos parte de lo que hoy nosotras conocemos como un proceso que fue fundado por Sarmiento, que seguro ustedes lo conocen, fue un gran argentino. Nosotras estuvimos en Buenos Aires, luego pasamos a la ciudad de Concepción del Uruguay, que es también una ciudad argentina, donde estudiamos, recibimos todas las instrucciones y luego, gracias a nuestra calidad profesional,
y gracias a dos personas que también fueron parte importante de la educación del país, que son Atanasio Riera y Rosa Peña de González. A pedido de ellos, nosotros volvimos al país para aportar luego de la guerra a mejorar la educación de Paraguay, que estaba ya bastante destruida. Qué felices fuimos nuevamente cuando volvimos a nuestro país. Para nosotros era una circunstancia muy difícil la que nos llevó a alejarnos del país, pero sabíamos que teníamos que volver y sabíamos que teníamos que dar a nuestro país aquello que nosotros teníamos para dar, que era la educación. Mi hermana fue la primera directora de la Escuela Normal de Maestras. Ella trabajó muy duramente allí, yo también siempre la apoyé. Lastimosamente mi hermana murió muy joven, no obstante hizo mucho por la educación. Nosotras trabajamos mucho con la Escuela Normal de Maestras. Muchas mujeres que no tenían acceso a la educación, mujeres campesinas, analfabetas, pasaron por nuestras aulas y pasaron a formar parte de lo que sería la sociedad, teniendo una mejor educación. Bueno, es importante recalcar que para nosotras fue un desafío volver al país, porque el acceso a la educación pública para las mujeres fue postergado durante la colonia, el periodo franquista y el periodo lopista. Recién cuando nosotras volvimos al país tuvimos la oportunidad de fundar la escuela preceptora, que luego fue la escuela normal, que hoy ustedes conocen, el edificio del Colegio Presidente Franco. Bueno, y ustedes ya me imagino conocen toda la labor que nosotros desarrollamos en este país a través de la educación. Bueno, además de toda esa labor, también tuvimos la posibilidad de recibir en nuestra casa a muchas mujeres que venían del interior a estudiar. Muchas veces nosotras también pagamos los estudios de ellas con el poco salario que recibíamos. Pero bueno, fue realmente algo bastante importante para estas jóvenes. Tradicional de los entierros, no solamente de Paraguay, sino en gran parte de Latinoamérica, ¿verdad? Que está formado por las famosas lloronas, ¿verdad? Estas señoras bastante peculiares eran parte de cortejos fúnebres que se hacían en casi todo el territorio de la República, y lo que hacían básicamente era, bueno, esto, era un llanto bastante estridente y doloroso, que lo hacían para honrar de alguna manera al finado, ¿verdad? En este caso, nuestro finado, ¿quién es? Albino. Albino. Bueno, ¿por qué están acá las lloronas? Las lloronas están acá básicamente por un tema. Se habla un poco del panteón, ¿verdad? Este panteón es de la familia Campos. Es uno de los más bonitos que hay en el cementerio de la Recoleta. Hay versiones incluso que pertenecen a la familia Dávalos de Apóstrofe Ábalos, pero realmente Campos tuvo una conversación con una integrante de la familia, incluso en uno de los recorridos, me comentaba eso. Y realmente son, por así decirlo, son imágenes traídas de Europa misma, ¿verdad? Entonces, lo que queríamos hacer es mezclar un poco ambas, traer en este panteón tan lindo y tan hermoso una celebración, un ritual o una parte de la tradición de estos cortejos fúnebres que eran propios del Paraguay hasta hace muy poco, incluso
hasta bastante recientemente, ¿verdad? Pero antes era casi institucionalizado por el hecho de que incluso se les pagaba a La Llorona para que fueran a demostrar el dolor por el finado. A mi estación, así mismo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que merece más que un aplauso nuestra Llorona. Así que vamos a permitir que sigan con nosotros. Vamos a seguir llorando un poco más, que más o menos les molestamos tanto. O la historia la escriben muchas veces los ganadores. Y entre esos ganadores también pueden haber muchas personas que escriben de una manera para ofender y denigrar a gente que ni siquiera tal vez hayan cometido errores, pero que ni siquiera tuvieron la intención de hacerlo. Tal es mi caso. Nací en 1848. Mi familia ya fue perseguida de un tiempo atrás por José Gaspar Rodríguez de Francia. De hecho, yo nací ya bajo la presidencia de Carlos Antonio López en 1848, y también él persiguió mucho a los de CUT. Es por ello que nosotros tomamos la determinación de salir del país. Y no éramos pocos. ¿Ustedes qué van a decir si le matan a sus dos tíos? Como a mí lo hicieron en el año 1860. Nosotros estábamos en Argentina. Estábamos vindicando el concepto que nosotros queríamos de nuestro país, de Paraguay. Lastimosamente estalla esa guerra en donde sí nos alistamos con Iturburu una vez que firmamos el acta fundacional de la Asociación Paraguaya o Legión Paraguaya, y por ello hoy me dicen legionario. Es cierto, estuve en ese grupo de gente, pero insisto, ustedes no harían lo mismo si a sus parientes lo persiguen por décadas varios tiranos de la patria. Reconozco, pero así también reconocí públicamente, y por ello salí en la Legión Paraguaya apenas me enteré del infame tratado secreto de la Triple Alianza de aquel 1 de mayo de 1865. No podía pelear a favor de López, pero me retiré de la Legión Paraguaya y me retiré de la vida política en ese momento. Ustedes ya saben los demás hechos. Muere López y a partir de 1869 yo ya estaba incorporado a los paraguayistas que iban en contra de López, que él seguía peleando allá por Cordillera e iba a Cerro Corá, donde finalmente muere. Y sí, yo fui uno de los principales redactores de varios artículos posguerra en el periódico La Regeneración. Yo fui un hombre de leyes, fui doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción. Fui doctor en leyes en la Universidad de La Plata. ¿Y por qué dije Universidad Nacional de Asunción? Esa es una de las cosas que a mí me indigna hasta hoy. A mí me olvidan hasta hoy como uno de los fundadores de esa casa de estudio, la Universidad Nacional de Asunción. Así mismo, me equivoqué, insisto, pero cuando vi el tratado salí de la Legión. Pero en mi campaña y en mi carrera política hice mucho. Y también me tocó ser uno de los fundadores de la Asociación Nacional Republicana. Y hoy le vindican solamente a Bernardino Caballero. Mentira. Yo legionario también, como dicen ustedes, yo no me considero legionario porque yo nunca le traicioné a la patria de acuerdo a los principios que yo tenía. Deben situarse en el momento que yo viví. Ustedes pueden ver varias placas donde dice sirvió a la patria. Si yo
no había hecho esto en su momento, todo esto iba a estar tirado por aquí. No ahora, por esa gente misma que vivió después de mi muerte. Soy uno de los fundadores de la Asociación Nacional Republicana. Solamente que se me olvidó de exprofeso por el hecho de que integré la Legión Paraguaya. Y ese estigma nunca me dejó. Creo que hice mucho, di mucho a través de las letras, di mucho a favor de la patria y en pos de la patria, olvidándome inclusive de mi familia. Así que, más que nada, hoy, por primera vez en esta visita donde me hago partícipe también aquí de cuerpo presente, y así como en aquel 9 de marzo de 1909, brindo con esta copa que me llevará al descanso eterno. José II de Cut tomó una copa de veneno, ocasionándole la muerte. Él se suicidó, despidiéndose de su amada benigna, su esposa. Muchas gracias. Por decreto expulsó a todas las, ¿cómo se dice?, congregaciones religiosas, y los recoletos no fueron la excepción. También tuvieron que abandonar el país. Esto quedó abandonado. Estoy hablando de aquel sector. Ellos acá tenían un convento y su pequeña capilla. Cuando ellos fueron expulsados, este lugar fue usado como cuartel de la caballería. Pero las cosas en este país tenían que cambiar y vino a gobernar mi esposo. Sí, a él no le gustaba esa pequeña capillita que había ahí. Tampoco le gustaba, él quería terminar con la costumbre de enterrar a los muertos al costado de las iglesias. Y él, con su inteligencia, creó el Cementerio General de la Recoleta. Esto, porque ya éramos mucho en la ciudad capital de Asunción, ya éramos 15,000 habitantes, era una ciudad grande, y mi marido, esposo, estaba decidido a transformar esto en una urbe moderna. No quería más tumbas a los costados de las iglesias, y él creó el Cementerio General de la Recoleta. Se preguntarán ustedes, ¿cómo es eso de que no quería más tumbas al costado de las iglesias? Y más que nunca, como en ninguna otra iglesia, tenemos nosotros panteones hasta los pasillos de la misma. Sí, esto era un terreno perfectamente limitado. En lugar de la antigua capillita de los Recoletos, mandó echar esta capillita y construyó turismo y cultura de la Municipalidad de Asunción. Ellos también están cooperando con nosotros. Y bueno, lo importante y lo que siempre tiene que ver en este caso es empezar un poco a hablar sobre lo que es el Cementerio de la Recoleta. Porque el Cementerio de la Recoleta, como muchos sabrán, fue un cementerio, fue declarado cementerio bajo el gobierno del primer presidente constitucional del Paraguay, en este caso, don Carlos Antonio López. Y como ustedes sabrán, ¿por qué usted está hablando de mi esposo? Bueno, acá le tenemos, adelante por favor. Aquí le tenemos a la... Estoy hablando. Sí, no hay problema. Es la Juana Paula Carrillo, esposa del primer presidente constitucional de este país, el mejor presidente probablemente que haya tenido este país. Vamos, la gente, Usted tiene que hablar sobre para que
vaya más la gente, porque no les... Palo, vai botar. Es mágico. Hola. Jaehina, que es Juana Paula Carrillo, esposa del primer presidente constitucional que tuvo esta república. Fui madre del héroe más grande que tuvo este país, Francisco Solano López. Para nosotros, Pancho. Para ustedes, María. Con sus famosas composiciones, ¿verdad? Como Lejanía, Alto Paraná. Cualquier persona que sea paraguaya y que guste de la música paraguaya, de una buena guarania, va a poder reconocer esto. Si ustedes ven, por ejemplo, este panteón que está hacia donde yo estoy señalando, está Patricio Escobar, ¿verdad? Fue presidente de la República, fue en su momento, él sirvió a la patria no solamente como presidente de la República, sino también él peleó al lado de López, ¿verdad? Y fue ya después de la guerra de la Triple Alianza, general incluso. Y tenemos una serie de personajes que, bueno, por el tiempo que tenemos y los actores que también tenemos, nuestros personajes no vamos a poder cubrir en su totalidad. Pero lo interesante es que esta no debe ser la última vez que ustedes vienen, porque cada vez van a ver diferentes personajes, diferentes temáticas. Entonces tenemos una cantidad enorme de personajes que hicieron historia en nuestra patria. Y a través de estos paseos lo que nosotros queremos hacer es de alguna manera darles un rostro humano a ellos, para que ustedes puedan comprender en qué época a ellos les tocó vivir, qué ellos dicen con respecto a la historia, y al mismo modo sepan que esto es mucho más que un lugar donde los muertos vienen a pasar ya su paso a la eternidad. Entonces nosotros como asociación ponemos esto al alcance de toda la ciudadanía. Ustedes saben que esto es absolutamente gratuito, no tiene ningún costo, pero tiene un gran valor cultural. Ustedes van a poder hacer esto. Contamos con el apoyo también de la dirección de fiscal. Además de a Pancho, tuve 4 hijos más: Venancio, Inocencia, Rafaela y Benigno. Tanto yo como mi esposo Carlos Antonio vivíamos indistintamente en el centro de la capital y en una casa quinta que teníamos sobre esta misma ruta. Esta ruta conduce a 2 colinas a aquel lado, al norte de la ciudad. Ahí teníamos nuestra casa quinta y tengo entendido, me han dicho, que hoy día se ha transformado en un jardín botánico. No sé lo que es eso, pero me han dicho. Como todos los domingos debíamos ir a misa, mi esposo, don Carlos Antonio López, mandó construir una capilla. Aquel lugar se llamaba Uburay. Y la capilla que mandó construir mi esposo la hizo en advocación a la Santísima Trinidad. Luego, esta capilla, iglesia, dio su nombre a ese lugar. Allá vivíamos, como les digo, indistintamente, fines de semana y entre semana, como mi esposo trabajaba como presidente de la República en el centro de la capital. Como les había dicho, mi esposo fue uno de los más grandes que tuvo este país. Este lugar, al principio, era un convento. Estoy hablando de los años 1700. Estaban asentados acá los hermanos Recoletos, allá por el año 1725. Sin embargo, después vino a gobernar un señor bastante raro, un tal Francia. Y él
Muy buenas tardes. Bueno, quiero darles la bienvenida en nombre de la Asociación Cultural Manduaná. Mi nombre es Edgar Cáceres, y como presidente de la asociación. Y hoy vamos a estar haciendo una recorrida general por lo que es el cementerio de la Recoleta. Como ustedes sabrán, es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Asunción, y que como asociación nosotros nos propusimos hacer que este lugar tan emblemático sea algo más que un cementerio donde los muertos reposan. Este es un lugar que tiene que aprovechar la ciudadanía por varios motivos. El primero y más importante es por la historia que alberga, debido a que las personas que yacen aquí, en su gran mayoría, son grandes protagonistas de la historia del Paraguay, ¿verdad? Tenemos, si ustedes se fijan, en este mismo acá a 5 metros a la redonda, ya tenemos gente que está reposando actualmente aquí, que ha hecho historia en la patria. Aquí, si ustedes ven, tenemos por ejemplo el panteón de Herminio Jiménez, uno de los artistas más importantes de la historia del Paraguay. Herminio Jiménez con su familia.